La calidad del suelo se da una definición en los años 90, empieza este nuevo concepto, porque antes de los 90, digamos, hemos estudiado el suelo de manera convencional, digamos, solamente sacando una muestra del suelo y mandando al laboratorio que nos genere un reporte, ¿verdad? Y ese es un análisis de suelo clásico, pues convencional, ¿verdad? ¿Y qué diferencia habría entonces de hacer un análisis o un estudio de calidad de suelo? ¿Qué ha cambiado, digamos, ahora desde los 90 para adelante, cuando ya sale el concepto de calidad de suelo, ¿verdad? Que los análisis físico-químicos de suelo se han hecho desde los 50, 60, 70 y pues tenemos una excelente base de datos de análisis físicos y químicos de suelo que usted manda, saca una muestra bien tomada y lo manda al laboratorio, le hacen el análisis físico-químico y usted generó un reporte de cómo está la física y la química del suelo. Muy bien, ahí quedó el asunto. Pero eso es el análisis clásico convencional de los suelos. Entonces, ¿cuál es el cambio que hay de la calidad del suelo? Pues un cambio espectacular, ¿no? Porque resulta que desde los 90, como ya les mencioné al inicio de la clase, se reconoce que el suelo es un cuerpo natural que tiene una capacidad de cumplir diferentes funciones ecológicas, agronómicas, económicas, culturales, arqueológicas y recreacionales, ¿verdad? Definición que fue puesta, digamos, por la Sociedad Americana de la Ciencia del Suelo, y esto marcó pues un cambio muy interesante en el estudio del suelo. Por ejemplo, cuando uno estudia calidad del suelo, ya tiene que obligatoriamente estar imaginándose en los usos que tiene cada tipo de suelo, ¿verdad? Porque es el objetivo de la calidad del suelo, ver cuáles son las múltiples funciones que cumple el suelo de una localidad. Y del punto de vista de funciones naturales, pues se reconoce que en el suelo sirve de hábitat y soporte biológico, porque en el suelo viven los microorganismos, pero también una gran cantidad de insectos, de hormigas, de artrópodos como arañas, pueden haber termitas, una gran cantidad de vida ahí en el suelo, ¿verdad? Además de todas las plantas que hay, ¿verdad? De toda la cantidad inmensa de plantas. Y por supuesto la biota también, los seres humanos que vivimos y hacemos nuestras viviendas en los suelos, ¿verdad? Es una función muy interesante de ser el hábitat y soporte biológico, en primer lugar, de la biología del suelo y de las plantas, ¿verdad? En segundo lugar, está demostrado que el suelo pues regula, por ejemplo, el ciclo hidrológico. Si ustedes son de la sierra, saben bastante bien que en la parte alta de las cuencas de acá en nuestro país llueve mucho, ¿verdad? En los meses de noviembre, pues diciembre hasta marzo, ¿verdad? Y cuando llueve, parte de la lluvia va a entrar al suelo, ¿verdad? Y va a permitir recargar los acuíferos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con la parte de la lluvia que no logra entrar al suelo? Por ejemplo, en las laderas de las pendientes hay una parte del agua de lluvia que no entra a la ladera, entonces va a escurrir por la ladera, ¿verdad? Y va a erosionar el suelo cargando una gran cantidad de sedimento que luego es arrastrado por las quebradas, por los ríos que vienen pues color marrón, digamos, llenos de sedimento. Y estos sedimentos se van a ir trasladándose a la parte baja de las cuencas, donde pueden generar inundaciones o colmatar infraestructura de riego, ¿verdad? Y entonces es un tema que el suelo, entonces, fíjese, determina que el grado de infiltración que tenga el agua de la lluvia o el grado de escorrentía del agua de la lluvia, ¿no? Por la pendiente, por ejemplo, ¿no? Pero también sabemos nosotros que si hay plantas en el suelo, por ejemplo, en la Amazonía, te conocen los bosques amazónicos. En el bosque amazónico, pues como hace calor, las plantas necesitan tomar también bastante cantidad de agua, ¿verdad? Todos ellos tienen su sistema radicular muy profundo y sacan grandes cantidades de agua a través de su raíz para evapotranspirar, para que puedan funcionar las plantas, ¿no?
y luego lo convierten en el agua que está en el suelo, lo convierten en vapor, que se va a convertir en nubes, las cuales luego se enfrían y luego nuevamente ocasionan las lluvias, ¿verdad? Entonces, el bosque amazónico evapotranspira, según los expertos en forestales, aproximadamente entre 90 y 95% de agua que evapotranspira. Y solo una pequeña cantidad del agua que están consumiendo lo usan para la fotosíntesis. O sea, del punto de vista hidráulico, digamos, las plantas son una tubería que saca agua del suelo y lo convierte en vapor a la atmósfera para regular el ciclo hidrológico. Y posiblemente el impacto más grave que haya en la Amazonía cuando usted deforesta, cuando usted saca el bosque, es que altera el ciclo hidrológico. Ya no hay evapotranspiración. Entonces, por lo tanto, ya no hay lluvias también, ¿verdad? Entonces, interesante que el suelo entonces regula el ciclo hidrológico, ciclo del agua, pero también regula el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, pues del azufre, del fósforo, de los metales también, por si acaso ocurren en el suelo, ¿verdad? Hay otra función muy interesante del suelo que es natural, que viene a ser que se convierte en un protector de la calidad de las aguas subterráneas, en un cuerpo que protege la calidad del agua subterránea. Por ejemplo, en los suelos de la costa tienen suelos arenosos, ¿verdad? Si una empresa, digamos, minera o una empresa pesquera que hay acá en la costa, que generan harina de pescado, por ejemplo, y tiran su agua residual a este suelo arenoso, pues rápidamente ese lixiviado va a llegar al agua subterránea, ¿no es cierto? Y lo va a contaminar al agua subterránea, porque el suelo no lo protege, no es un buen amortiguador el suelo arenoso. Pero qué diferente si nosotros tiramos un lixiviado en la sierra de una mina, por ejemplo, y el suelo tiene bastante materia orgánica, entonces la materia orgánica del suelo lo va a proteger al agua subterránea porque es un gran filtro natural, ¿no? Los metales no llegan al agua subterránea si el suelo tiene materia orgánica, porque los metales se pueden quedar absorbidos en la materia orgánica del suelo, ¿correcto? Se van a quedar absorbidos. Entonces, de esa manera, el suelo tiene pues un gran poder de amortiguamiento de la calidad ambiental, ¿verdad? Protege las aguas subterráneas, la calidad del agua, ¿no? Las funciones que tiene el suelo es una lámina que tiene la FAO que les mencionaba hace un minuto. Todos los suelos aportan servicios ecosistémicos fundamentales para que haya la vida en la tierra, ¿no? Y por eso la FAO menciona que el suelo que los países tienen que proteger sus suelos por las diferentes funciones que cumplen los suelos, ¿verdad? Y acá hemos visto acá, por ejemplo, las funciones, tienen ustedes las naturales, por ejemplo, retienen el carbono de la atmósfera a través de la fotosíntesis, pues se quedan los árboles y luego el carbono entra por la raíz y se queda en el suelo, se queda el carbono almacenado en el suelo. Y este carbono que está almacenado en el suelo es la clave para que el suelo se convierta en una estrategia fundamental de adaptación al cambio climático, ¿verdad? Hemos conversado también que purifica el agua y reduce la contaminación del suelo, protegiendo las aguas subterráneas, pues cuando el suelo está bien utilizado, regula el clima, sirve de hábitat para los organismos que hay acá en el suelo, puede perfectamente ser la base de la infraestructura para viviendas, para industrias, ¿verdad? Y tenemos una herencia cultural muy grande, pues, ¿verdad? O sea, hay una serie de múltiples funciones que tiene nuestro suelo, ¿verdad? Para estudiar la calidad del suelo, entonces no es fácil, pues, estudiar la calidad del suelo, ¿no? Y para hacerlo más, digamos, viable el monitoreo, se tienen que escoger indicadores de calidad del suelo. Y los indicadores de calidad del suelo son indicadores físicos, hay indicadores químicos y también hay indicadores biológicos. Y la ciencia del suelo está muy desarrollada en el tema físico y químico del suelo. Y Perú tiene una base de datos excelente y todo el mundo en realidad tenemos una base de datos excelente de las propiedades físicas y químicas de los suelos. Y la deuda de toda la humanidad es la biología del suelo. No hemos estudiado biología del suelo.
motivo por el cual el año pasado las Naciones Unidas y la FAO también entonces han declarado la década de la biología del suelo a partir del año 2020 hasta el 2030, para que todos los países también construyamos en estos 10 años una base de datos de las propiedades biológicas de los suelos. Entonces ya han pasado 2 años y Perú todavía no nos ponemos las pilas por la coyuntura tan difícil que estamos viviendo, pero sí, pues nuestros vecinos colombianos, nuestros vecinos chilenos, nuestros vecinos brasileños ya han comenzado a generar una gran cantidad de artículos científicos sobre estas propiedades biológicas de los suelos. Pero Perú tiene pues el privilegio de tener, como decía Juan Carlos Costa, Sierra Selva. Tenemos una diversidad impresionante que no lo tienen otros países, que todos estamos, digamos, por ahora un poco pasivos, pero yo imagino no llegar pues al 2029 para comenzar recién a preocuparnos de la biología del suelo, ¿no? Todos los indicadores biológicos de la calidad del suelo es el tema más débil que tenemos, pero no se puede, digamos, juzgar la calidad de un suelo si no tenemos los tres componentes, ¿ya? O sea, los tres componentes son con el mismo grado de importancia, ¿no? ¿Es importante la química del suelo? Por supuesto que es importante, ¿no? La física del suelo también es importante, pero la biología del suelo igual. Y los tres hacen que confluya con la calidad del suelo, ¿no? Y la calidad del suelo, como también acabamos de conversar, pues está asociado a la productividad que tiene el suelo, pero no a la productividad solamente de alimentos, sino a la productividad también de forrajes, a la productividad de bosques que tenga el suelo. O sea, es la biomasa total, digamos, que puede producir un suelo, ¿no? Tiene que ver con la calidad del suelo, ¿sí? Y por supuesto, tiene que ver con la calidad ambiental. Cuando el suelo se contamina, pues se contamina el agua. Cuando el suelo se contamina el aire también, ¿no? Entonces, toda vez que tengamos que estudiar un suelo contaminado, inmediatamente hay que estudiar el agua y cómo está el aire donde está ese suelo, porque está relacionado, ¿ya? El otro tema clave es los alimentos que se producen en un suelo de buena calidad, ¿ya? Es imposible, según la FAO, tener alimentos sanos en un suelo porque esté contaminado o en un suelo enfermo, digamos, ¿verdad? Por ello, la FAO también ha comenzado a hacer una campaña muy grande para la sociedad asimile un concepto nuevo que se conoce con el nombre de la salud del suelo, ¿ya? La salud del suelo está muy ligado a un suelo de buena calidad, que nos garantice tener cosechas sanas, cosechas limpias, ¿verdad? Alimentos sanos. Entonces, es la idea de este tema de la calidad del suelo, ¿verdad? Que tiene que ver con la calidad de las cosechas, tiene que ver con la calidad del agua, pues del aire, y con la productividad del suelo en el tiempo, a través del tiempo, ¿no? Y por supuesto con la salud, tanto de los seres humanos como de los animales también, ¿verdad? Tanto de los seres humanos como de los animales. Entonces, esto es el enfoque que tiene la calidad del suelo, que es muy diferente entonces a los estudios, pues, ¿no es cierto?, de convencionales de suelos, que solamente se limita a sacar una muestra de suelo, a hacer un análisis de laboratorio e interpretarlo. Es decir, bueno, materia orgánica alta, fósforo bajo, etcétera, ¿verdad? Solo química y física nada más. Pero nunca lo asocian a que hay necesidad, digamos, de ver el tema de contaminación del agua donde esté ese suelo. Jamás se pregunta cómo estará la cosecha, la calidad de los alimentos que salen de ese campo, ¿verdad? Entonces, cuando ya estudiamos la calidad de la cosecha que sale, si son productos agrícolas, y la calidad del agua de esa zona, que es minera, digamos, por ejemplo, si el agua está contaminada, pues el suelo también se contamina, ¿no? Entonces, ahí estaríamos estudiando nosotros la calidad del suelo, ¿sí?